y a compartir la pantalla. ¿Ya? Bueno, en lo que encontramos en la actualidad, en el reino vegetal, son plantas que se definen como plantas terrestres, hay plantas acuáticas, pero solo de las plantas terrestres, que es lo que nos interesa fundamentalmente. Tenemos un grupo que corresponde a plantas no vasculares, que son plantas que no han desarrollado un sistema de transporte para mover nutrientes fundamentalmente, que no tienen un tallo, ni raíz, ni hojas verdaderas, y las plantas vasculares que sí tienen un sistema de transporte, que tienen tallo, raíz y hojas verdaderas. ¿Ok? El sistema de clasificación de las plantas, también para que tengan una idea, es el sistema creado por Linneo, que se basa en esto que es el nombre científico, que incluye, por una parte, el género y la especie del organismo que estamos considerando. Es como si hiciéramos un símil con nosotros. El primero, en el caso nuestro, es el nombre, y el segundo el apellido. El apellido es lo que nos da una característica más precisa, a pesar de que hay apellidos que se repiten mucho, pero normalmente hay una especificación bastante más directa. En el caso de las plantas, la especie es única y no puede repetirse. En este caso ustedes ven el Eucalyptus globulus, que es una planta que el nombre vulgar se conoce como eucalipto medicinal. Este nombre vulgar varía dependiendo de la localidad, ¿cierto? El país que estemos considerando, la región, etc. Pero cada vez que ustedes vayan a escribir el nombre de una planta, tienen que considerar el género, que va con mayúscula, y la especie, que se escribe con minúscula. Normalmente el nombre científico va en cursiva o subrayado para hacer una especificación o una caracterización específica. Dentro de las plantas vasculares y no vasculares, bueno, estas son las plantas no vasculares, particularmente son plantas como las briófitas, en donde están los musgos, ¿cierto? Que son plantas que no tienen estructuras verdaderas, parecen que fueran hojas, parece que fueran tallos, pero no lo son, ¿ya? Y se reproducen de manera asexual, fundamentalmente mediante la producción de esporas. Por otro lado, tenemos las plantas vasculares, ¿cierto? Que son plantas más evolucionadas, que han desarrollado un sistema radicular, ¿cierto? Un tallo y un sistema de hojas en donde se realiza la fotosíntesis. En estas plantas existe un tejido encargado de transportar agua y nutrientes desde el suelo hacia la parte aérea, y otro tejido que es el encargado de transportar los productos que se originan desde la fotosíntesis hacia las raíces o hacia el resto de la planta. ¿Ok? Dentro de las plantas no vasculares, ¿cierto? La fundamental corresponde a la división de las briófitas. Dentro de las briófitas, las más comunes y plantas que nosotros también usamos en nuestro trabajo de investigación, corresponden a las briófitas. Las briófitas son organismos primitivos, ¿cierto? Que tienen bastantes características interesantes desde el punto de vista de lo que uno podría usar en términos de información. Una de las características más relevantes de las briófitas es que son plantas que toleran la desecación. Desecación significa que la planta puede perder hasta el 95% del agua y mantener una condición viable, es decir, no se mueren. A diferencia de las plantas no tolerantes a la desecación, como son la mayoría de las plantas que conocemos, que solo toleran grados leves de deshidratación, que no es lo mismo. Por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de deshidratarnos en una fracción muy pequeñita, ¿ya? Razón por la cual el único elemento que no podemos suspender de ingesta diaria es el agua, porque si nos deshidratamos, eso provoca un colapso que puede llevarnos a la muerte. Las briófitas son capaces de secarse, perder el 95% del agua y mantenerse en esta condición por periodos de tiempo que pueden durar años, ¿ya? Incluso hay ejemplos de musgos que hace 3, 4 años atrás se encontró un musgo en el hielo antártico
que se sacó de esa situación, se llevó al laboratorio, se recuperó, se le determinó la data y se estableció que llevaba o tenía una data de alrededor de 1500 años. O sea, no sabemos si esos 1500 años estuvo en esa condición o quedó ahí producto del proceso de glaciación que ocurrió, ¿cierto?, en alguna época del desarrollo del Profe, planeta. no sé si las demás. ¿Perdón? ¿Alguien preguntó algo? Creo que se le cortó, profe, a la ¿Perdón? compañera. No, Sí, era Victoria, pero parece que se le cortó a ella, profe. ujú. Ah, y necesita ingresar. Está abierto en todo caso el acceso, así que no hay, no está restringido. Bueno, como les decía entonces, estos musgos son bastante importantes. Nosotros estamos tratando de caracterizar cuáles son los mecanismos involucrados en la tolerancia a la desecación, pensando que esa información podría incorporarse en plantas vasculares que son de uso, por ejemplo, para producir alimentos, dado que las condiciones para lograr producir grandes cantidades de alimentos están siendo cada vez más restrictivas. Menos espacio, condiciones ambientales más desfavorables y por lo tanto estamos en una condición bastante extrema si se piensa que de aquí al 2100 debemos aumentar la producción de alimentos en aproximadamente un 70% respecto de la condición actual, lo que es bastante complicado. Esta es la estructura de las briófitas. Tenemos una estructura que parece raíz, que le permite anclarse al suelo, que es el rizoide. Estas cauloides que parecen hojas, pero que no lo son. Estos filoides que parecen un tallo, ¿verdad? Y la cápsula, que es la estructura reproductiva, en donde se generan las esporas. Esta es una reproducción de tipo asexual, ¿cierto? El mismo organismo genera esta estructura reproductiva que van perpetuando la especie. Dentro de las plantas vasculares, ¿cierto?, tenemos tres grupos. El más primitivo corresponde a las pteridófitas, que son helechos y plantas afines. Aquí tenemos estos helechos. Le sigue, ¿cierto?, en términos de aparición, las gimnospermas, y las más recientes son las angiospermas. Las angiospermas son conocidas como las plantas que producen flores verdaderas, a diferencia de las gimnospermas que no producen esta estructura reproductiva. En el caso de las plantas gimnosperma y angiosperma, la reproducción es sexual. En el caso de las pteridófitas, todavía tenemos una reproducción asexual a través de esporas. Las pteridófitas, como dije antes, son plantas vasculares, es decir, tienen un tejido encargado del transporte, se reproducen por esporas, como ustedes pueden ver aquí, que se agrupan en estas estructuras que se llaman soros. Este es típico un helecho, ¿verdad?, que está produciendo esta estructura reproductiva. Esta es una reproducción asexual. Los helechos son plantas herbáceas, tienen una parte subterránea que se llama rizoma, que equivale a un tallo, a partir del cual se generan raíces. Tienen una gran parte aérea, que se llaman frondas u hojas. Existen frondas fotosintéticas, como esta que ven ustedes aquí verde, y hojas reproductoras, como esta que está generando las esporas, que están agrupadas en los soros. Dentro de las gimnospermas predominan las formas leñosas. El óvulo en este caso está desnudo, no está protegido por una flor. El polen es captado directamente por el óvulo. La polinización es anemófila, es decir, promovida por el viento. Desde esa perspectiva es bastante promiscua y las plantas han desarrollado, ¿cierto?, a lo largo de su evolución, mecanismos que les permiten reconocer el tipo de polen que reciben y qué tipo de polen es el que es capaz de polinizar una planta. Desarrollan estructuras que se llaman piñas y semillas o semillas solamente. En el caso de las angiospermas, que son las plantas más recientes, que son aquellas plantas que producen flores verdaderas, esas flores típicas que todos conocemos, estas formas son herbáceas y leñosas. El óvulo está protegido por el ovario, el polen no es captado directamente por el óvulo y la polinización es entomófila, es decir, en el caso de las angiospermas son insectos los que polinizan, que mueven el polen de un lugar a otro. También existen en estas plantas mecanismos que permiten reconocer el polen compatible. Hay polen compatible y no compatible. En estas plantas se producen frutos y semillas, que son las estructuras que permiten preservar la especie. Algunos ejemplos, ¿cierto?,
de las gimnospermas, esta división presenta 4 clases. Ya están las cicadópsidas, las gingópsidas, las coníferópsidas y las netópsidas, que son plantas que tienen distintas características. De estas plantas, probablemente un grupo bien interesante corresponde a la familia del Ginkgo biloba, que es una planta que tiene uso medicinal milenario. Aquí tenemos el Ginkgo biloba, ¿cierto? Si recuerdan la universidad, frente a la casa central hay unos árboles bastante antiguos, no sé qué data tienen, pero tienen por lo menos más de 50 años, que son estos gingos que crecen frente a la casa central. Este es un gingo en otoño que cambia el color de las hojas, este es en primavera, ¿verdad?, que está empezando a crecer. Este es el fruto que produce y que tiene un uso medicinal, genera una semilla carnosa, etc. Están, por otro lado, las coniferópsidas, ¿cierto? Aquí tenemos el cono femenino, el cono masculino. Esto está descubierto, el cono masculino produce el polen, ¿verdad?, que es transportado por el viento y se produce el proceso de fertilización o fecundación. Aquí tenemos las araucarias, ¿verdad?, que son típicas del sur de nuestro país. Estas plantas también, hay algunas que tienen una data bastante antigua, sobre los 1000 años, ¿verdad? Y se usa o se ha usado tradicionalmente por las poblaciones nativas de esa región como fuente de alimento. Los piñones, es decir, las semillas que esta planta produce, son ricas en almidón y por lo tanto son una fuente alimenticia bastante relevante para la población local. Están los pinos, ¿verdad? Los abetos. Los pinos se usan fundamentalmente por la característica de su madera, que es rica en celulosa, y los pinos se usan fundamentalmente, ¿verdad?, para obtener celulosa y también para actualmente producir estos chips que dan origen a un tipo de madera bastante blanda que se usa en la elaboración de muebles que tienen una vida bien acotada. Aquí tenemos ejemplos de distintas fotos que muestran, ¿verdad?, ramas con hoja y conos masculinos, ramas con hoja y conos femeninos. Estas son las piñas y las hojas en estas coníferas, ¿cierto?, son modificadas, tienen forma de acícula, ¿ya? De esa manera controlan la pérdida de agua, y la corteza, que es un tejido que rodea la estructura, que es equivalente al epidermis, ¿verdad?, como comienza a degradarse y se produce un recambio. Aquí están la familia de los cipreses, ¿ya? Y finalmente tenemos la familia de las angiospermas, que es la más reciente, que es esta que produce flores, que contiene 2 clases, las monocotiledonias y las dicotiledonias. Probablemente en el colegio a ustedes les tocó trabajar con germinación de poroto, que es una dicotiledonia y que corresponde a las hojas primordiales de las semillas, que emergen una vez que la semilla germina, y estos son las hojas del cotiledón. ¿Ok? Posteriormente, estas hojas se convierten en hojas verdaderas que comienzan a hacer fotosíntesis. En el caso de las monocotiledonias, son solo cotiledón que se origina desde la semilla propiamente tal. Entonces, en términos generales, las monocotiledonias presentan un cotiledón, ¿cierto?, que lo vemos si hacemos el proceso de germinación, pero si tenemos un pasto, por ejemplo, ¿cierto?, en un jardín, una de las formas más simples de identificar si es mono o dicotiledonia es mirando la nervadura de las hojas, que en el caso de las monocotiledonias es paralela. Ya les voy a mostrar una esquemita. Si podemos sacar la raíz, vamos a ver que esta es una raíz ramificada, en cabellera, ¿cierto?, que no hay una raíz principal, a diferencia de lo que ocurre en una dicotiledonia, en donde tenemos una raíz pivotante que va penetrando el suelo y emergen algunas raíces secundarias. La nervadura, en el caso de la dicotiledonia, es ramificada, ¿ya? Hay un eje principal que se va ramificando, que son las famosas venas en las hojas, y esta presenta 2 cotiledones. Aquí, para resumir esta diferencia entre mono y dicotiledonias, ¿cierto? En el caso de las monocotiledonias, un solo cotiledón que emerge desde la semilla. Si miramos la hoja, desde abajo hacia arriba vamos a ver líneas paralelas que llegan desde la base hasta el ápice. Si hacemos un corte en esto, vamos a ver que esas líneas paralelas aparecen como estos puntitos. Cada uno de esos corresponde a un haz vascular
que es este tejido que transporta los diferentes tipos de nutrientes. ¿Ya? En el caso de las dicotiledonias, dos cotiledones, una nervadura ramificada, un eje principal, que es la vena central, y estas ramificaciones que se van haciendo cada vez más pequeñas hasta conectarse con las células. En este caso, si hacemos un corte, se ve un anillo radial que están dispuestos a nivel del tallo. Esto es un radio concéntrico, ¿verdad? Que es una forma bien característica que presenta el tallo. Lo más simple para diferenciar una mono o una dicotiledonia es mirar la estructura de las hojas. Y entonces ustedes van a ver nervadura paralela o nervadura ramificada, y eso les va a señalar si es mono o dicotiledonia. Si tenemos más capacitación, podemos mirar la estructura de las piezas florales, y vamos a ver que en el caso de las dicotiledonias, estas son normalmente en 4 o 5 o múltiplos de ese número. El polen, si lo miramos al microscopio, presenta 3 poros o hendiduras, a diferencia de la monocotiledonia, en donde hay solamente un poro, y normalmente en el caso de las estructuras florales, tenemos 3 o múltiplos de 3. Lo más simple, reitero, para identificar es esto: hagan el ejercicio de mirar hojas de un árbol y de un pasto y van a notar la diferencia clara que les va a señalar que es una mono o dicotiledonia. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque gran parte del trabajo que vamos a estudiar, la mayoría de los estudios que se hacen de cómo las plantas responden al ambiente, están basados en mono y dicotiledonias, porque son las principales plantas que usamos en nuestra alimentación, plantas como fuente de medicina, de moléculas, etc. ¿Ya? El trigo, el arroz, el maíz, el centeno son monocotiledonias, pertenecen a esta familia. El poroto, las arvejas, las habas, etc., son dicotiledonias, pertenecen a estas plantas. Muchas de las plantas florales corresponden, ¿cierto?, a plantas dicotiledonias que usamos para producir frutos, etc. ¿Ok? Entonces, una visión bien general de cómo están organizadas las plantas para que tengan una idea de cuál es el sistema en el que vamos a trabajar. Una de las cosas que es relevante destacar, y por eso la materia que vamos a comentar a continuación, es que las plantas, ¿cierto?, tienen su origen en un ancestro común que corresponde a las algas verdes. Existe consenso, ¿verdad?, y nadie discute, es que prácticamente todos los organismos que habitan la superficie terrestre en la actualidad son el resultado de procesos evolutivos que han ocurrido a lo largo de la historia. Nosotros hemos evolucionado, las plantas han evolucionado, los microorganismos también, etc. Y en este caso se muestra entonces que las algas verdes, que son organismos de origen acuático, sufrieron un cambio evolutivo que generó las plantas terrestres. Las primeras plantas terrestres que hemos visto son las hepáticas y los musgos, ¿verdad?, que son plantas primitivas que no tienen un sistema vascular, y por lo tanto la nueva modificación que ocurre es la aparición de este sistema vascular. Y en esto entonces tenemos las licófitas y los helechos, que son plantas vasculares primitivas, ¿cierto? Que no tienen, por ejemplo, que tienen un sistema de transporte, pero se reproducen se reproducen asexualmente. Surge entonces una nueva modificación, que es la aparición de una estructura reproductiva específica, que es el desarrollo de semillas. Y aparece este grupo de plantas que tienen las semillas descubiertas, que son las gimnospermas. Un nuevo rasgo evolutivo es las plantas con flores. Aparecen las plantas con flores verdaderas, ¿cierto?, que en el caso de las plantas angiospermas se agrupan en estas dos categorías: las monocotiledonias, ¿cierto?, que tienen estas nervaduras paralelas, y las dicotiledonias, que tienen una nervadura central que se ramifica. En estas plantas lo principal es la estructura o la característica floral que ellas presentan. ¿Qué significa esto, que haya habido evolución? Que significa que si nosotros hacemos un análisis de características genéticas de estas plantas, vamos a encontrar que hay ciertos rasgos comunes que se han preservado a lo largo de la evolución. Estos rasgos comunes están relacionados fundamentalmente con procesos que son esenciales
para los organismos vivos. Por ejemplo, la respiración, que es un proceso que ocurre en los organismos aeróbicos, presenta similitud entre todos los organismos. Por ejemplo, las mitocondrias humanas tienen estructuras o tienen genes que son comunes con los genes presentes en plantas. ¿Ya? Y eso demuestra que en algún momento, ¿cierto? Hubo una estructura común que posteriormente se diversificó. La existencia de esta diversidad de plantas en la actualidad muestra que éstas han evolucionado para desarrollarse en diversos tipos de hábitats terrestres. Y uno puede encontrar plantas que viven en ambientes que requieren mucha agua, hasta plantas que viven en ambientes donde el agua es un factor limitante, plantas donde hace mucho calor, plantas donde hace mucho frío, etc. En estos momentos, toda esta diversidad vegetal está siendo afectada por el famoso cambio climático que está afectando al planeta. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer o escuchar el informe del Comité de Cambio Climático que apareció hace un mes más o menos, que es bastante preocupante porque muestra que estamos en una condición casi irreversible. Es decir, en 50 años más probablemente que a ustedes les va a tocar presenciar, las condiciones van a ser totalmente diferentes a las condiciones que estamos viviendo hoy día, porque los efectos del cambio climático se van a ir acentuando, entiéndase aumento de temperatura, cierto cambio en los regímenes de precipitaciones. En algunos sitios va a haber una carencia de agua, como está ocurriendo en nuestro país. En otros lugares, inundaciones severas. No sé si ver las noticias, pero en Europa, en España, hay lugares en donde se producen inundaciones que no ocurrían hace 15, 20 años atrás. Entonces, estamos en un sistema bastante complejo. ¿Cómo podemos estudiar, cierto, o analizar la evolución que ha ocurrido a través en las distintas especies vegetales? A través de caracterización del genoma vegetal. Entonces, la clase concreta de hoy es aproximarnos a entender cómo está organizado el genoma de las plantas, pero consideré que era necesario incorporar esta información que les acabo de entregar para que ustedes por lo menos se ubiquen, ¿cierto?, espacialmente en cuál es el organismo, o cuáles son los organismos que vamos a estudiar. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Yo no, profe. No, por ahora, profe. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una definición de qué es el genoma en primer lugar. El genoma, ¿cierto?, tiene varias definiciones, aquí están resumidas algunas. Una de las definiciones establece que es el set de instrucciones que presenta un organismo. Todas las instrucciones que están almacenadas, ¿verdad?, a nivel del ADN. Otra definición es que el genoma es el set completo de ADN de un organismo. Otra es la información genética total, que es portada por un set simple de cromosomas en un núcleo haploide. ¿Ya? El genoma está localizado en el núcleo de cada célula, ¿ya? Y consiste, ¿cierto?, en este material genético que denominamos ADN, que está organizado, ¿verdad?, en estas estructuras de doble hebra que se condensan en lo que llamamos cromosomas. La definición más precisa, desde el punto de vista de lo que nosotros vamos a analizar, es la que dice que es la información genética, ¿cierto?, portada o presente en un núcleo haploide. ¿Por qué por núcleo haploide? Porque de esa manera podemos comparar cuál es el tamaño del genoma en distintos organismos, debido fundamentalmente en que en las plantas existen diferentes niveles de ploidías. Hay plantas que son diploides, como nosotros, por ejemplo. Hay plantas que son tetraploides, hexaploides, etc. Entonces, el nivel de ploidía hace que el tamaño general total sea mayor, pero si lo estandarizamos por núcleo haploide, es más comparable la situación. En el caso de los organismos procariontes, por ejemplo, el genoma, ¿cierto?, es de origen circular,
localizado en un cromosoma o en el cromosoma. Usualmente no presenta intrones. Recuerden ustedes que el ADN presenta estas secuencias de intrones que no codifican y los exones que sí codifican. Estos intrones tienen muchas veces, en organismos más complejos, efectos regulatorios, ¿cierto?, de la expresión de genes. Por la razón de que no hay intrones, la densidad génica en los procariontes es relativamente alta. Existen alrededor de 2500 genes por milímetro de DNA en el caso de Escherichia coli. ¿Ya? En el caso de la Escherichia coli, el tamaño, la longitud total de este genoma es alrededor de 1,7 milímetros, ¿ya? Lo que nos da una indicación de cuál es el total de genes que presenta este organismo. Normalmente existe un ADN extracromosomal que se localiza en los plastidios, ¿verdad? En los plasmidios, perdón. Y si ustedes ya hicieron microbiología, saben cuál es la importancia de este tipo de material genético, particularmente en la transferencia de información. Este es típicamente cómo está organizado, ¿cierto?, el genoma de procariontes. Tenemos un cromosoma circular, ¿cierto?, que contiene este de ADN doble hebra, y tenemos este plasmidio, ¿cierto?, que está presente, que es bastante menor. La cantidad de genes que pueden estar contenidas en este cromosoma varía entre 500 a 12.000 genes, dependiendo del organismo que consideremos. En el caso de los organismos eucariontes, el genoma se localiza o se distribuye en diferentes cromosomas que pueden variar en número dependiendo del organismo y de la ploidía que este organismo tenga. Debido a la existencia de estas secuencias intrónicas, ¿cierto? Se observa una densidad génica baja, relativamente baja, alrededor de 50 genes por milímetro en el caso del DNA humano. ¿Ya? En el caso de los organismos eucariontes también existe un genoma a nivel de los organelos, en el caso nuestro, animales, a nivel de la mitocondria, y en el caso de las plantas, además de la mitocondria y el núcleo, ¿cierto? Hay genomas en el cloroplasto, en los plastidios. ¿Ya? En este caso, entonces, existe un genoma característico que se localiza, como ya dije, en los cromosomas. Los cromosomas, el número de cromosomas totales varía entre 4 a 240, en algunas plantas sobre 1000, ¿ya? Lo que hace un tamaño bastante importante, y el número de genes presentes en estos organismos varía entre 5000 a 125.000, ¿ya? En el caso de el genoma de este hongo, ¿cierto?, que es Saccharomyces cerevisiae, fue el primer genoma secuenciado, ¿cierto?, en un organismo eucarionte. Presenta un genoma muy compacto que tiene regiones intergénicas pequeñas, presenta intrones, espaciadores, no presenta secuencias repetitivas, ¿cierto? Presenta una alta evidencia de duplicación de este genoma, y por eso se puede ir produciendo un aumento en el tamaño de esta estructura. Presenta segmentos cromosómicos, genes simples, etc. Y hay un fenómeno de redundancia que corresponde a la existencia de genes no esenciales que proveen al organismo de una ventaja selectiva. Porque si hay una modificación de estos genes no esenciales que generan una nueva funcionalidad, eso puede permitir que el organismo responda, por ejemplo, a alguna presión de selección específica. En el caso de las plantas, ¿cierto? Existen 3 genomas específicos, como ya dije. El tamaño del genoma está determinado en pares de bases.
El tamaño del genoma es especie dependiente, ¿ya? No todas las especies tienen el mismo tamaño, como ya lo dije, y las diferencias en el tamaño del genoma se deben principalmente a los diferentes números de secuencias idénticas, ¿cierto?, que están presentes dentro de este genoma. Ya vamos a ver cómo se presenta esta situación. Por ejemplo, el gen para el RNA ribosomal ocurre en secuencias repetidas, ¿cierto?, a lo largo del genoma, que van aumentando el tamaño en conjunto con las secuencias de genes para los RNA de transferencia, que están presentes en cientos de miles de copias, ¿ya? Y eso va haciendo que el tamaño global del genoma vaya incrementando. Los genes estructurales, por el contrario, están presentes solo en algunas copias, a veces en copia única, ¿ya? Y los genes estructurales codifican para genes relacionados con proteínas estructurales o funcionales, por ejemplo, una proteína estructural o una enzima específica. La información genética, ¿cierto?, está dividida en los diferentes cromosomas que forman parte del organismo, ¿ya? El DNA de este genoma se replica durante la interfase de la mitosis, ¿ya?, antes de la división celular. Aquí tenemos probablemente la planta más estudiada en el ámbito vegetal, que es esta planta modelo que se llama Arabidopsis thaliana. Hay muchos estudios, muchos laboratorios que usan esta planta por varias características. Esta es una planta dicotiledónea, como ya mencioné antes. Es una maleza que crece de manera silvestre en Europa Central y que a lo largo del tiempo ha sido introducida en distintas regiones del planeta. Es una planta que tiene el genoma más pequeño, ¿cierto?, caracterizado a la fecha, que es diploide dividido en 5 cromosomas. Tiene un tamaño del genoma total de alrededor de 70 megapares de base, relativamente simple. La característica más relevante de esta planta es que es capaz de completar su ciclo de vida en solo 6 semanas. Ya en 6 semanas completa el ciclo de vida, entre 6 a 8 semanas produce semillas inclusive. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que cualquier modificación que ustedes puedan realizar en el genoma la pueden ver, por ejemplo, si están haciendo una tesis, en un semestre alcanzan de más a evaluar cuál es el impacto de esa modificación. Y esa es la razón por la cual esta es una planta modelo que se usa en muchos laboratorios donde se hacen modificaciones genéticas, donde se hacen estudios moleculares, etc., ¿ya? Para ver de alguna manera la funcionalidad de un gen, cuál es el efecto que puede tener frente a una condición ambiental específica, ¿ya? Entonces, Arabidopsis thaliana representa una planta modelo para estudiar, ¿cierto?, la funcionalidad de genes y de distintos procesos vegetales. Esta planta, ¿cierto?, el genoma expresa alrededor de 25.500 genes estructurales que se organizan en alrededor de 11.000 familias. ¿Ok? Estos genes estructurales están presentes solo en algunas copias, algunas veces producen solamente una proteína. Los genes estructurales, como ya dije, codifican para proteínas estructurales y funcionales dentro de una familia en particular. Ahora, ¿cuál es la similitud en el genoma, ¿cierto?, de Arabidopsis thaliana con otros organismos? Por ejemplo, con el caso de los vertebrados, hay un match de un 12%, con bacterias y arquea de un 10%, con hongos un 8%, ¿ya? Y el 60% del genoma no presenta homología, ¿cierto?, con otros sistemas de plantas, con otros organismos, mejor dicho, en las bases de datos. Esto probablemente se debe a que todavía no está bien caracterizado el sistema y carecemos de mucha información relevante para poder hacer este tipo de comparaciones.
¿Ya? En términos de evolución, ¿cierto?, de este genoma, se postula que han ocurrido a lo largo el desarrollo de esta especie eventos de duplicación. Cada vez que se duplica un fragmento del genoma o el genoma entero, estamos aumentando el tamaño de ese genoma en particular, seguido de eventos que implican, ¿cierto?, la pérdida de genes, hay de lesiones a nivel del genoma, habrán visto ustedes en biología molecular, y también, ¿cierto?, eventos de duplicaciones locales de genes que también contribuyen a ir provocando una variación en el tamaño de un genoma en específico. Aquí, para mostrar el tamaño del genoma de distintos organismos, plantas. Tenemos por una parte a la Arabidopsis thaliana, ¿cierto?, que es una dicotiledónea. Tenemos el maíz, que es una monocotiledónea. Tenemos la Vicia faba, que es una dicotiledónea. Y tenemos nosotros los humanos. Entonces, en el caso de esta Arabidopsis thaliana, tiene un genoma en el núcleo, ¿cierto?, que es el más representativo, que tiene 70 millones de pares de 70 millones de pares de base, perdón. En el caso del plastidio, 0.156 millones, y la mitocondria 0.370. En el caso del maíz, el tamaño del genoma, fíjense ustedes, tiene 3.900 millones. Las habas tienen 14.500 millones. El humano tiene 2.800 millones. ¿Ya? Los plastidios, fíjense ustedes, el genoma de los plastidios es bastante más acotado, las diferencias no son tan significativas. De hecho, el plastidio de Arabidopsis, el genoma del plastidio de Arabidopsis es más grande que el del maíz y más grande que el de la Vicia faba, aun cuando el genoma nuclear es totalmente diferente. Y lo mismo ocurre en el caso de la mitocondria, ¿verdad? Este que tiene un tamaño más grande, el nuclear, tiene una mitocondria menos abundante, o un genoma de menor tamaño. En el caso de la especie humana, fíjense ustedes, el tamaño de la mitocondria es bastante reducido comparado con el genoma nuclear. Entonces, volviendo a lo que habíamos descrito inicialmente, referido para las plantas, el genoma, el tamaño del genoma es la cantidad total de ADN contenido, ¿cierto?, en una copia simple de este genoma. Típicamente se mide en términos de masa en picogramos, ¿ya? En picogramos, que es bastante difícil, no existen balanzas que permitan masar eso. O también se mide en Dalton, que corresponde al número total de nucleótidos de pares de bases presentes en una región específica. Se ha determinado, ¿cierto? Y de ahí uno puede establecer el tamaño del genoma, que un picogramo equivale a 978 megabases. Ya, cuando ustedes hacen secuenciación, lo que les entrega es el número de bases presentes en un fragmento de DNA o en un genoma completo, y entonces haciendo esta relación uno puede determinar la masa en picogramos que tendría ese genoma en particular. En organismos diploides, el tamaño del genoma, ¿cierto?, se refiere también con el término del valor C, el valor C presente en el sistema. Aquí una cosa que nos permite comparar el tamaño del genoma de distintos organismos. Y una de las cosas que me interesa destacar es que si miramos el tamaño del genoma en plantas, a lo mismo que en alga, al igual que en alga, ¿cierto? Este presenta una gran variabilidad. Fíjense ustedes, parte desde 10 elevado a 8, más o menos, ¿cierto?, hasta 10 elevado a 11. Por el contrario, ¿cierto?, el tamaño del genoma en mamíferos es bastante acotado. La variación que existe en el genoma de los mamíferos es bastante reducida comparada con el de plantas, algas, anfibios, ¿cierto?, los virus y los plasmidios, que tienen una variabilidad enorme, con tamaños bastante más pequeños. Entonces, ¿qué es el valor C de un organismo
expresado en términos del genoma. Es la cantidad en picogramos del DNA contenido dentro de un núcleo haploide, entiéndase un gameto, o la mitad de la cantidad en una célula somática diploide de un organismo eucarionte. ¿Ya? Una cosa importante es que el tamaño del genoma no se refleja en el número de genes presentes en un organismo eucarionte, ya que mucho de su DNA no codifica. Y esto, para entenderlo, se lo planteo de la siguiente manera. Cuando se empezó a hacer secuenciación, ¿cierto? ¿Cuál es el organismo más complejo que existe en la superficie terrestre? ¿Puede ser mamífero? Ya, pero ¿quién crees tú que, perdón, que es el organismo más complejo que existe, que definimos ¿Lo humano? lo humano, ¿cierto? Decimos que somos los organismos más complejos. Y si somos los organismos más complejos y estuviéramos empezando este tipo de estudios de caracterizar el tamaño del genoma, ¿cuál sería la hipótesis en relación a la complejidad? ¿Cómo uno hubiera esperado que fuera el tamaño del genoma asociado a la complejidad? ¿Fuera mayor en un humano? O sea, uno debiera haber esperado, muy bien como dices tú, que los organismos complejos tuvieran un genoma más grande, ¿cierto? Sí. Debido a su complejidad. Si nos vamos a esta figurita, vemos que eso no es cierto, que el genoma de los humanos es bastante más pequeño que el de las plantas, que algunas plantas al menos, es mayor que otras, pero es bastante menor que el de algunas plantas. Y esa es la paradoja del valor C, que establece que no hay una correlación entre el tamaño del genoma y la complejidad de un organismo. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del valor C, ¿ya? Si miramos la paradoja esta, vemos que en el caso del organismo humano, este expresa alrededor de el 3.400, tiene un tamaño de 3.400 megapares de bases, que la cebolla tiene 15.000 megas, y que esta ameba que ustedes ven ahí, que es un organismo que suponemos que no tiene ninguna complejidad, tiene 680.000. ¿Ya? Entonces, la complejidad de un organismo no correlaciona con el tamaño de su genoma. ¿Ok? Ya vamos a tratar de explicar qué explicación podemos dar a esta condición. Entonces, en el caso de la paradoja del valor C, ¿cierto? Nosotros habíamos planteado que la complejidad debía relacionarse con el tamaño del genoma. En este caso, podemos tener dos hipótesis, ¿cierto? Una hipótesis nula que establece que los organismos organismos más complejos, ¿cierto? La cantidad de ADN también debiera ser más compleja. Esa es una hipótesis alternativa. Y la otra es que no existe esta relación entre complejidad de un organismo y el tamaño de su genoma. Veamos ahora esto que se define como la paradoja del valor K. La paradoja del valor K, ¿cierto?, se refiere al número de cromosomas presentes en un organismo. Si miramos el Homo sapiens, nosotros tenemos 46 cromosomas. Esta mariposa que ustedes ven ahí, la Lysandria atlántica, tiene 250 cromosomas, y esta plantita que está ahí, que es el Ophioglossum reticulum, tiene 1260 cromosomas, ¿ya? Y esta planta es bastante simple comparada con otras plantas que tienen un tamaño de cromosomas menor. Entonces, nuevamente, vemos que la complejidad de un organismo no correlaciona con el número de cromosomas presentes en el individuo. Y finalmente, ¿cierto? Tenemos la paradoja del valor n. La paradoja del valor n se refiere al número de genes presentes en un organismo. Vemos que en el Homo sapiens expresamos alrededor de 21.000 genes, que esta Brassica campestris, que es de la familia de las coliflor, de las coles en general, tiene 25.000 genes, y que el arroz, ¿cierto?,
no tiene 60.000 genes. Nuevamente, si mantenemos nuestra concepción de que la especie humana es la más compleja, ¿cierto? Nos damos cuenta de que no hay una correlación entre la complejidad del organismo y el número de genes que se expresan. Entonces, ¿cómo podríamos explicar la complejidad? ¿Qué podría estar haciendo la diferencia entre la complejidad que presentan estos tres organismos que estamos viendo ahí? ¿Cuáles son las principales diferencias que nosotros definimos que existen entre la especie humana y estas dos especies de plantas, por ejemplo? ¿Me escuchan? Sí, profe, estoy pensando. Es que hay muchas diferencias. Bueno, nombremos Cosas, algunas. bueno, los organelos en la Pro- célula. Probablemente a nivel celular, fíjate que las diferencias hay diferencia entre una planta y una célula animal, eso es cierto, pero la mayoría de los organelos son los mismos. La mitocondria es muy parecida, el núcleo es muy parecido, no son diferencias tan grandes. ¿Qué diferencia específica nosotros nos atribuimos respecto de una planta, por ejemplo? Pucha, tiendo a decirlo. Dígalo nomás, si no hay problema. Ay, ¿Qué Eh, diferencia? ¿Se me escucha? ¿Sí? Bueno, lo que siempre decimos es que nosotros nos podemos mover, aunque las plantas igual se mueven, pero no como los humanos, claro, No se desplaza. por ese desplazamiento, claro. O sea, ya. ¿Qué otra cosa? ¿Más evidente todavía? vamos a pensar. Ya, decimos que podemos pensar, que tenemos inteligencia, ¿verdad? El modo de alimentación, o cómo extraen los nutrientes, podría ser. Bueno, tenemos la capacidad de verbalizar, yo digo verbalizar, no comunicarse, porque está establecido que las plantas se comunican entre ellas, no de la forma que nos comunicamos nosotros, pero sí se comunican. Entonces, probablemente, ¿cierto? La complejidad de un organismo se relaciona más con la funcionalidad que expresan los genes, que se expresan en esos genes, más que con el número. En estos 21 genes, 21.000 genes presentes en la especie humana, están los genes que son responsables de aquellas funciones que ustedes acaban de comentar. Esta inteligencia que se dice, que tenemos nosotros, que nos permite construir, elaborar, hacer cosas y definirnos como los más avanzados dentro de la escala, ¿cierto? Está la capacidad de hablar, está una serie de situaciones. Fíjense ustedes una cosa interesante. Si hacemos una comparación del nivel de homología que existe entre la especie humana y los chimpancés, ¿saben cuál es el nivel de homología? Alto, pero no sé exactamente cuál. 99,8%. Es decir, lo único que nos diferencia, ¿cierto?, con los chimpancés es un 0,2% en el genoma. Eso es lo que establece la diferencia. El resto es todo idéntico. Y en ese 2%, en ese 0,2% de diferencia, está lo que nos hace diferente con los chimpancés. Probablemente no dice relación con inteligencia, porque se ha demostrado que los chimpancés tienen una inteligencia distinta a la que nosotros manejamos, no tienen la capacidad de comunicarse verbalmente, no hablan, etc. Y probablemente ese tipo de diferencia está establecida en esta pequeña fracción distinta. Entonces, en el caso de las plantas y los organismos que definimos más complejos, las funciones que se expresan son distintas y establecen complejidad. Por ejemplo, ¿qué entienden ustedes por inteligencia? La capacidad de resolver problemas. Good, muy buena la definición. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Supónganse ustedes que hacemos el experimento que consiste en que instalamos un poste en un ambiente abierto y
amarramos a un humano en ese ambiente y lo dejamos, ¿cierto?, durante el día, un ciclo diario, ¿cuáles serían los efectos que tendría para el humano y la planta? Disculpe, profe, ¿amarraron a alguien en un poste? ¿Sí? Que no Ya. tenga que no se pueda desplazar, porque ¿qué hacemos nosotros en una condición normal? Si estamos en un campo abierto con alta luminosidad, con alta temperatura, ¿qué hacemos? Buscamos la sombra, Sí. ¿cierto? Entonces, si amarramos a este individuo para impedirle que se desplace, no que se mueva, porque le damos la posibilidad que Se puede mover. ¿ah? ¿Qué va a pasar? Siempre intenta tapar la cara, no sé. Ya, En una actividad pero así. suponte tú que le dejamos, se supone que 2 litros de agua, le dejamos 2 litros de agua ahí, y a la planta le damos también 2 litros de agua. ¿Quién va a resolver mejor el problema en esa condición? ¿El humano? Bueno, no sé, la planta igual está acostumbrada a ese ambiente. Claro, nosotros, las plantas, fíjense ustedes, hoy día que dicen que va a haber 31 grados, Uf, qué terrible. esos grados son medidos a la sombra y probablemente la temperatura que va a recibir la planta va a superar los 40 grados. Si nosotros estamos expuestos a 40 grados durante todo el día, ¿cierto? Probablemente nos vamos a deshidratar, vamos a sufrir los efectos de la temperatura sobre nuestro cuerpo, etc. No estamos preparados para esa condición, estamos preparados para otros tipos de situaciones. Al contrario, si el ambiente es frío y baja la temperatura, ¿cierto? No vamos a ser capaces probablemente de recuperar porque nos va a dar hipotermia, nos va a dar una serie de situaciones negativas. Entonces, la complejidad de los organismos también es un parámetro que depende de cuál es la definición que demos. ¿Ok? Desde el punto de vista de lo que les comenté al principio de esta clase, cuando les dije que había un fósil de coníferas que lleva 5.000 años, eso demuestra que ese organismo tiene la plasticidad o ha tenido la plasticidad de responder, ¿cierto?, a diversas condiciones ambientales a las que probablemente ha estado expuesto durante este extenso periodo que lleva sobre la Tierra. Situación que no ocurre en un sistema humano. Nosotros tenemos la capacidad de que expresamos genes que nos permiten desarrollarnos, que nos han permitido construir una sociedad en un contexto bastante específico, pero no tenemos la capacidad de controlar ningún aspecto con el ambiente. Cuando se producen las catástrofes ambientales, estamos absolutamente indefensos. Si quedamos sin agua, estamos absolutamente indefensos. Nosotros ya les dije antes que no podemos deshidratarnos. Entonces, esto de establecer comparaciones en el tamaño, los genomas, la complejidad, tiene un valor más bien de características de análisis, ¿ya? Pero no explican, ¿cierto?, necesariamente cuál es la situación que ocurre en los distintos tipos de organismos. Probablemente si nos centramos solamente en plantas, sí podemos establecer alguna relación más directa, pero cuando queremos establecer esta linealidad, como se había propuesto inicialmente, que el hombre tenía que tener todos los parámetros más complejos, porque lo definimos como el organismo más complejo, no es así. El hombre con 21.000 genes que expresa es capaz de desarrollar todas las actividades que hemos definido como complejas, mientras que el arroz, que definimos como menos complejo, expresa 60.000 genes. Probablemente en estos 60.000 genes está la capacidad del arroz para tolerar eventos ambientales, presencia de enfermedades, una serie de efectos que nosotros no somos capaces de controlar. ¿Ok? Entonces, ¿estamos en la hora ya, parece? Sí. Solamente para dejar enunciado esto, ¿qué factores pueden explicar el incremento en el tamaño del genoma? Esto que vemos aquí, eventos de poliploidización, que son duplicaciones del genoma, y fenómenos de duplicaciones regionales. Ya en la clase del próximo martes vamos a estudiar una mezcla de cómo estos elementos han ido dando cuenta del aumento del tamaño del genoma en los distintos individuos. No sé si tienen alguna duda, algo que quisieran comentar.
No, me gustó mucho la clase, profe. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Me alegra que le... En las plantas que cuando empezamos. ¿Perdón? Estoy más interesada en las plantas que cuando empezamos. Ah, qué bien. Por 2. ¿Quién hizo ese comentario? Porque no te vi en el... Yo, la Fran. Ah, Fran, perfecto. Pero tú estás trabajando con sistemas microbiológicos o no? ¿O con plantas? No, yo con sistema humano. Humano, ya. Ya. Bueno, las plantas en realidad, como les comentó Claudia y ustedes habrán tenido, si hicieron el electivo de biotecnología, son súper relevantes. No sé si habrán notado, pero hay plantas que se usan, por ejemplo, para producir vacunas que se llaman vacunas comestibles, que tienen un montón de ventajas comparadas con las vacunas tradicionales, que no requieren cadena de frío, no requieren una persona que lo pinche a uno, y basta ingerir para que tengan un efecto positivo. La razón por la cual estas vacunas no se comercializan o no se han hecho masivas es porque hay negocios detrás, todo responde a intereses económicos, pero efectivamente tienen un potencial enorme. Así que me alegra escuchar que se motivan, y si alguno de ustedes se interesa por las plantas ya vale la pena el mostrarles esto, que además les va a servir siempre porque van a poder entender el entorno y explicar muchas cosas que nos afectan probablemente de diario. ¿Ok? Bien, si no hay preguntas entonces lo dejamos hasta aquí. Nos vemos el próximo día martes. Esta clase la voy a subir hasta aquí al Moodle. Sin embargo, el PPT lo voy a subir completo. El video va a quedar hasta aquí para que lo puedan mirar y analizar. Y si les surge alguna duda, conversarla en la próxima clase. Ya, profe. Que tengan un buen fin de semana. Igual, muchas gracias. Gracias, profe. profe. Muchas esté muy gracias, bien. profe. Chao, chao. Igualmente. Nos vemos. Chao.